La palabra de Dios nos dice a través del profeta Jeremías que nuestros corazones son engañosos, que son perversos más que todas las cosas, y que ni siquiera nosotros mismos podemos conocer a nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros mismos somos engañados por nuestros corazones. Engañoso es el corazón y perverso, dice el profeta, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso significa que muchas veces nuestros corazones nos hacen creer que somos lo que no somos y que tenemos lo que en realidad no tenemos. Muchas veces nuestros corazones nos hacen creer que nosotros somos personas buenas, inherentemente buenas, y que por lo tanto nosotros merecemos el cielo, que Dios tiene que darnos a nosotros el cielo, porque no somos como muchos otros que son obviamente peores que nosotros. Pero la realidad es que sin Cristo todas las personas, independientemente de que algunos vivan una vida moral decente e independientemente de que algunos estén entregados a una vida de inmoralidad, todos al final, sin Cristo, terminarán exactamente en el mismo lugar. Todos terminarán condenados. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, nos enseña en esta sección que estamos considerando y que es la tercera vez que vamos a tratar en la mañana de hoy. Pablo, después de haber declarado el juicio de Dios sobre toda la humanidad y sobre todo en términos temporales de que Dios ha entregado a los hombres a una serie de pecados o a todo tipo de pecado, el apóstol Pablo sabía que muchas personas, al compararse con esos que estaban entregados a esos pecados, se estaban frotando la mano pensando que iban al cielo precisamente porque no eran como los demás. Y ahora el apóstol Pablo dirige su atención a ese grupo de personas. Son personas moralistas, son personas que viven una vida moral decente. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, hay un juicio final, es cierto que Dios nos los ha entregado en su ira, nos los ha entregado a esos pecados que no han llegado a un nivel de vida tan bajo como otros, pero hay un juicio final que les aguarda y en ese juicio final todos terminarán en el mismo lugar. Y nosotros hemos visto en ese sentido tres cosas. Vimos que el juicio de Dios es seguro. No importa que el moralista crea que va para el cielo, él puede creer eso, pero su condenación es segura a menos que cambie de dirección. En segundo lugar, vimos que el juicio es justo, porque algunos también podrían argumentar de que al no vivir como los otros, al no vivir una vida entregada a los pecados como las demás personas, no es justo que ellos vayan al infierno. Y entonces Pablo les demuestra que el juicio es justo. En tercer lugar, vimos que ese juicio es universal. No importa si tú eres un religioso, no importa si eres un ateo, no importa si eres un criminal, no importa quién tú seas. Si no estás en Cristo, ese juicio es universal. Y finalmente, y es lo último que quiero considerar en la mañana de hoy, el juicio es imparcial. El juicio es imparcial. Romanos capítulo 2. No lo mencioné al principio, pero esa es la sección que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Pero vamos a leer solamente los versículos 11 al 16 para considerar este último punto. El juicio de Dios es seguro, el juicio de Dios es justo, el juicio de Dios, el juicio final es universal, el juicio es imparcial. Versículos 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios es imparcial. Y hay tres razones por las cuales el juicio de Dios es imparcial. En primer lugar, el juicio de Dios es imparcial porque el juez que juzgará es imparcial. Noten una vez más el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El juicio de Dios, el juicio final, es imparcial porque el juez que se sienta en el trono para juzgar es imparcial. Juan describe ese juicio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, como un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco. Y una de las razones por la que el trono es blanco y no es azul o rojo o morado, una de las razones por las cuales el trono es blanco es porque es un juicio justo. El trono es blanco por su pureza, pero es blanco por su justicia, porque el que se sienta para juzgar en ese trono es un juez justo, es un juez imparcial. El mismo Dios había establecido en el Antiguo Testamento que los juicios debían ser realizados de manera imparcial. Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice el Señor aquí, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo, dice el texto aquí, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Ay, hombre, el pobre, mira, déjame ayudarlo porque él no tiene quien lo defienda, él es culpable, pero él no tiene quien lo defienda. Déjame ayudarlo, porque es un infeliz. No, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Espérate, ese es fulano de tal, hay que ayudarlo, porque ¿quién? Ese es el hijo de... No, pero ese es el Señor, que espérate, hay que ayudarlo. No, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Dice el Señor aquí, con justicia juzgarás a tu prójimo. En otras palabras, el Señor está diciendo, tienen que juzgar con imparcialidad. Tienen que juzgar con justicia, tienen que juzgar con imparcialidad. Y si Dios espera de los hombres que sean imparciales en sus juicios, es porque Él no hará acepción de personas en el juicio final, cuando a Él le toque juzgar en el juicio final. Dios no juzga con parcialidad, Dios juzga de manera justa. El Señor Jesucristo dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice aquí que no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esa expresión, no hay acepción de persona para con Dios, o Dios no hace acepción de persona, es un eco de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, Moisés dice lo siguiente, Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Quién es nuestro Dios? Entre otras cosas, como Moisés lo describe aquí, es un Dios justo, un Dios que juzga con imparcialidad. Él no hace acepción de personas. Y la idea de esa frase, que Dios no hace acepción de personas, en hebreo, es
que él no levanta la cabeza, esa es la idea, o no levanta la cabeza, esa es la idea de esa expresión. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, cuando una persona saludaba a otra persona que era superior a ella, esta persona solía inclinar su cabeza, solía inclinar su rostro, saludando a esa persona. Y de hecho, por ejemplo, cuando un esclavo saludaba a su amo, el esclavo no debía mirar a los ojos a su amo, no debía mirar a los ojos al superior, tenía siempre que mantenerse mirando hacia abajo con el rostro inclinado, y esa es la idea. Pero cuando el amo quería favorecer a esa persona, a ese súbdito, a ese esclavo, entonces él le levantaba el rostro, y al levantarle el rostro, eso era una señal de que él lo estaba favoreciendo. Esa es la idea. Ahora está diciendo aquí lo que está diciendo Pablo, en Deuteronomio está diciendo Moisés, Dios no levanta el rostro de la persona. La idea es, Dios en el juicio no levanta el rostro de la persona para mirar su rostro. Y en base al rostro de esa persona, de quién es esa persona, entonces realizar el juicio. Esa es la idea. Los romanos representaban la justicia, la personificaban con una de sus diosas. Y era una dama, la dama de la justicia, y esa dama tenía una balanza en su mano derecha para juzgar, para pesar las acciones de las personas y juzgar a la persona, y en su mano izquierda llevaba una espada, y la espada era para aplicar castigo a la persona si la persona era culpable. A partir del siglo XV, a esa dama se le añadió algo más a esa personificación de la justicia, y fue una venda en los ojos, y algunos países todavía preservan esa personificación de la justicia. Y se le llama a esa dama, la dama de la justicia, se le llama la dama ciega, porque lleva un vendaje en los ojos. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener esa venda en los ojos? ¿Cuál es el propósito? De no ver a la persona que va a juzgar. Ahora, hermano, todos nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a pasar juicio sobre una persona, siempre nuestros corazones se van a inclinar en favor o en contra de la persona que vamos a juzgar, dependiendo de quién sea la persona. O sea, hay ciertos afectos que nos dominan a nosotros cuando nosotros vamos a juzgar a una persona. Y lo mismo sucede también en los tribunales ordinarios. Cuando se va a juzgar a una persona, lo primero que se averigua es quién es esa persona. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su posición socioeconómica? Y por eso que ustedes ven que muchas personas hacen de todo y nunca son castigados por la justicia. ¿Por qué? Porque, no, espérate, ese fulano de tal, ten cuidado. Ten cuidado, ese fulano de tal. Y entonces la culpabilidad de esa persona es pasada por alto. Bueno, la idea de esta dama es que ella no mira a nadie. Ella no mira el color de piel, ella no mira la raza, ella no mira el nivel socioeconómico, el estatus socioeconómico, no mira el nivel académico, intelectual de esa persona, no mira el nivel de riqueza que tenga la persona, no mira si es famosa o no es famosa. La justicia es ciega. Bueno, este juez de que va a ejecutar este juicio es un juez así. No hace acepción de personas. Y no es que él tenga una venda en los ojos. Él no necesita eso. Él no necesita de una venda en los ojos. Es que ese Dios es justo, infinitamente justo. Y de ningún modo, dice Moisés aquí en uno de sus escritos, de ningún modo él tendrá por inocente al culpable. Y obviamente no tendrá por culpable al inocente. Aunque nadie es inocente, solamente aquellos que se han refugiado en Cristo, porque Cristo es el único inocente. Así que el juicio es imparcial, en primer lugar, porque el juez es imparcial. En segundo lugar, el juicio es imparcial porque todos los que han pecado terminarán en el infierno.
Por eso el juicio es imparcial, porque todos los que han pecado, todos terminarán en el infierno. Pastor, eso significa entonces que nosotros lo que estamos es perdiendo el tiempo aquí. Si todos los que han pecado terminarán en el infierno, pues entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros también hemos pecado, o sea que nosotros terminaremos en el infierno. No, permítanme explicar qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Vayan a Romanos una vez más, capítulo 2, versículos 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una vez más, el apóstol Pablo divide a la humanidad en dos grupos de personas, dos grandes grupos de personas. Número uno, los que pecaron sin ley, dice él, serán condenados. El juicio es imparcial, porque todos los que han pecado sin ley perecerán. Sin ley irán al infierno. Y algunos se preguntarán, y quizá usted ha escuchado mucho esa pregunta, y quizá usted mismo se la ha formulado: ¿acaso no es injusto mandar al infierno a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿No es injusto eso? Esas personas que han vivido en esas tribus salvajes, que nunca han oído hablar de un personaje histórico llamado Jesucristo, que nunca se le ha predicado, nunca han tenido acceso a un versículo de la Biblia. ¿No es injusto mandar a esas personas al infierno cuando no han escuchado el Evangelio, no han tenido la oportunidad de ser salvos? Sobre todo, mis hermanos, tomando en consideración que sin el Evangelio de Jesucristo ninguna persona puede ser salva. ¿No es injusto eso? No, Pablo está diciendo: los que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo, ellos irán al infierno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, miren las razones. En primer lugar, porque ellos tienen, por naturaleza, ellos tienen inherentemente, o llevan inherentemente, grabado en sus corazones, una ley natural. Una ley natural. Versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, déjenme leer el versículo 12 primero, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y ahora salto al versículo 14, porque Pablo va entrelazando los que pecaron sin ley y los que han pecado con la ley. Ahora miren, versículo 12 una vez más, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pablo, ¿y por qué? Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley, no la ley, pero la obra de la ley viene impresa en el corazón de cada ser humano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, que no importa en qué lugar remoto viva una persona, no importa su nivel de educación, no importa el grado o nivel de civilización en la que la persona viva, esa persona sabe que hacer algunas cosas son malas. Por ejemplo, esa persona sabe que robar es malo, él lo sabe. Esa persona sabe que matar es malo. No importa dónde viva. No importa su formación académica, no importa su formación intelectual, no importa el nivel de civilización en la sociedad en la que vive esa persona. Hay muchas cosas que esa gente sabe, que ellos saben que son malas. ¿Y por qué? Bueno, ellos muestran, por eso él dice, porque los gentiles
que no tienen ley, y la idea es que no tienen la ley escrita en sus manos, eso es, o sea, que no está disponible para ellos, esa es la idea. Ellos no tienen la Biblia como nosotros la tenemos. Pablo habla de la ley porque la Biblia no estaba escrita todavía, completa, solamente el Antiguo Testamento. Ellos dicen, aunque los gentiles que no tienen ley, aunque ellos no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley, repito, está en el corazón de cada ser humano. Y por eso él sabe que hacer ciertas cosas son malas. Por eso ustedes ven que no importa en qué tribu salvaje viva el individuo, esa gente son idólatras. ¿Y por qué son idólatras? ¿Por qué adoran un animal? ¿Por qué adoran la naturaleza? ¿Por qué adoran un Dios que se inventan, una deidad inventada? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ellos saben que hay un ser superior que debe ser adorado. Solamente que ellos voluntariamente, dice Pablo, ya lo vimos anteriormente, cambiaron esa gloria. Y en vez de adorar al ser superior, al Creador, aunque ellos no sepan que se llame Jehová, aunque ellos no sepan nada de eso, pero ellos cambiaron esa gloria y entonces adoran otra cosa. Adoran una vaca, adoran un hombre, adoran un león, adoran un árbol, o una imagen que ellos se hacen, o una deidad que ellos inventan. Pero hay algo más que el apóstol Pablo nos dice aquí. Lo que sin ley pecaron, sin ley perecerán. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen una ley natural, ellos poseen una ley natural. Pero además, dice el apóstol Pablo aquí, que ellos van a perecer porque ellos tienen el testimonio de sus propias conciencias. Ellos tienen el testimonio de sus propias conciencias. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios no solamente ha puesto en el corazón de cada ser humano una ley natural, Dios ha puesto en cada ser humano un dispositivo que se llama conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es una especie de juez que pasa balance sobre nuestras acciones. Todas nuestras acciones son evaluadas y son juzgadas por la conciencia. Y nuestra conciencia nos dice, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien, esto está mal. Claro, yo debo aclarar que los juicios de la conciencia no siempre son correctos. Recuerden que la naturaleza que nosotros tenemos caída, la caída del hombre en el pecado, afectó la totalidad de nuestro ser, incluyendo nuestra conciencia. Y por eso los juicios de nuestra conciencia no siempre son acertados. Por ejemplo, si usted vive en una sociedad como las hay, donde mostrar la suela del calzado es moralmente malo, su conciencia le acusará de pecado cada vez que usted muestre la suela de su calzado o vea la suela del calzado de alguien. Hay sociedades donde usted no puede sentarse y levantar los pies y cruzarlo como uno hace y mostrar la suela de sus zapatos, porque eso se considera un acto moralmente indecente y una ofensa. Entonces, si usted vive en esa cultura, su conciencia lo va a acusar de pecado, cuando en realidad eso no es pecado. Eso no es pecado, para nada. Pero no importa que la conciencia, sus juicios no siempre sean acertados, la conciencia siempre continuará su labor. La labor de pasar juicio, balance sobre nuestras acciones. Hay otros que dicen la Biblia que tienen cauterizada la conciencia, endurecida, cicatrizada la conciencia. Y por lo tanto ya la conciencia le dice muy poco con relación a algunas de sus acciones. Pero como quiera la conciencia continúa haciendo su trabajo, haciendo su labor. Ella siempre te va a decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es bueno, esto es malo. Por eso cuando Adán pecó, ¿qué hizo Adán de una vez? ¿Qué hizo Adán? Inmediatamente pecó. ¿Qué hizo Adán? Inmediatamente pecó. Se escondió de la presencia del Señor. ¿Y por qué se escondió de la presencia del Señor?
Adán, ¿quién te dijo que estaban desnudos? Señor, oí la voz y tuve miedo. ¿Por qué? La conciencia lo acusó. ¿Por qué cuando Judas se entregó al Señor Jesucristo terminó suicidándose? ¿Por qué? Porque él dijo, he pecado entregando sangre inocente. ¿Por qué? La conciencia comenzó a acusarle. Él no soportó esos juicios acusadores de la conciencia y terminó suicidándose. De hecho, mis hermanos, mucha de la gente que se suicida por eso. Y muchas de las enfermedades que los psicólogos y psiquiatras catalogan como enfermedades mentales tienen su origen aquí, en una conciencia culpable que no ha recibido un remedio bíblico, que no ha recibido un tratamiento bíblico apropiado. Y uno de los tormentos más terribles del infierno será precisamente una conciencia que te estará acusando allí permanentemente. Una conciencia que te dirá, óyeme, pero tú pudiste escapar de eso. Tú pudiste evitar llegar a este lugar. Tuviste la oportunidad. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas veces se te invitó? Yo personalmente pienso que ese será el tormento más terrible del infierno. Obviamente, aparte de la separación de Dios, porque esa es la desgracia más grande que un ser humano puede experimentar, estar separado de Dios por toda la eternidad. Eso es terrible. Y si ustedes quieren, solamente tienen que mirar la historia de Sansón, para que ustedes vean cómo terminó Sansón cuando la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. ¿Cómo terminó Sansón? El gran Sansón, el héroe para muchos, ¿cómo él terminó? Terminó como un payaso de circo. Terminó siendo el hazmerreír de todas las personas. Eso sucede cuando Dios se aparta de una persona, cuando el Espíritu. Imagínense ahora separado de Dios eternamente. Dios es la fuente de todo bien. Imagínense separado de Dios por toda la eternidad. El juicio de Dios es imparcial, porque el juez es imparcial, porque todos los que han pecado perecerán, los que pecaron sin ley y los que pecaron con la ley. Eso es lo que Pablo nos dice ahora. Los que pecaron con la ley serán condenados con esa misma ley. Noten el versículo 12 una vez más. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El Evangelio es un mensaje de no es aquel que tiene la ley en sus manos el que será justificado, es el que hace la ley, el que la obedece. No es el que la tiene, eso es lo que Pablo está diciendo, no son los poseedores de la ley. Por eso los que pecaron teniendo la ley, y él se está refiriendo aquí a los judíos, al pueblo del antiguo pacto, los que pecaron teniendo la ley en sus manos, también irán al infierno. ¿Y por qué? Porque no son los oidores de la ley, no son los que tienen, los poseedores de la ley, los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley. La pregunta es, ¿quién puede cumplir la ley? Esa es la pregunta. ¿Quién puede cumplir la ley? Levítico capítulo 18, versículo 5. Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Ustedes quieren ser justificados por la ley? Bueno, obedezcan la ley, guarden la ley. Y quizás alguno dirá, hey, pastor, un momentito, yo guardo la ley. Hay gente que se atreve a decir eso. Pero no una ni dos, montones de personas. ¿Y por qué tú vas al cielo? Oh, porque yo obedezco los mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos son los que tú obedeces? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios.
Nadie, absolutamente nadie, puede guardar los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Capítulo 27, versículo 26. Capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Él te está diciendo, tú quieres ser justificado, o sea, tú quieres ir al cielo. Bueno, aquí está la ley, guárdala. Guárdala. Ahora, si tú no guardas toda la ley, hay una maldición que pesa sobre ti. En otras palabras, si tú no guardas toda la ley, tú eres reo del infierno. Eso es lo que le está diciendo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo que así sea. Que si yo no obedezco la palabra de Dios completamente, toda la ley de Dios, que esa maldición caiga sobre mí. ¿Cuál es la maldición? El infierno. Ahora es evidente, mis hermanos, que nadie puede obedecer la ley. Pastor, y si nadie puede obedecer la ley, ¿por qué tan reiterativamente en el Antiguo Testamento Dios llama a que se obedezca la ley? Que se obedezca su palabra. ¿Saben por qué? Porque el propósito de la ley es precisamente mostrar al ser humano que él no puede obedecer la ley. Ese es el propósito. Por eso que Dios te dice, obedece la ley. Obedece la ley. Toda la ley. No alguna parte de la ley. Toda la ley. Incluso el espíritu de la ley. Que va más allá de la letra de la ley. Porque en la letra cualquiera puede decir, yo nunca he matado a nadie, pastor. Pero en el espíritu de esa ley, de ese mandamiento, Cristo dice que todos somos unos asesinos, porque el que se enoje contra su hermano lo mató. Y el que lo denigra con palabras hirientes, también es un asesino, ya lo mató. De manera que a la luz de la interpretación de Cristo, a la luz de la exégesis de Cristo, ¿quién puede decir que ha obedecido la ley? Y una vez más, hermanos, preguntamos, si nadie puede obedecer la ley, ¿por qué Dios dice tan reiterativamente que se obedezca la ley? Porque el propósito de la ley no era justificar al hombre o que el hombre se justificara por la ley, sino mostrarle al hombre que él es incapaz de poder obedecer la ley y de esa manera entonces llevarlo a Cristo. Por eso es que Pablo dice en Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No nuestro año, nuestro ayo con Y. ¿Y qué era un ayo? Bueno, un ayo era un esclavo. De hecho, la palabra que se traduce ahí, ayo, esa palabra es la palabra paidagogos, la palabra griega paidagogos, de donde viene nuestra palabra pedagogo y pedagogía, etc. ¿Y quién es el pedagogo? El pedagogo es el maestro. Ahora, en este caso, el esclavo no era el maestro. El paidagogo o el pedagogo era el que tomaba el niño, el encargado de tomar el niño y llevarlo a la escuela, de llevarlo al centro de enseñanza. Ahora, cuando el esclavo tomaba el niño y lo llevaba al centro de enseñanza, es ahora como el autobús que pasa a recoger a sus hijos para llevarlo a la escuela. Eso era el paidagogo, pero era un esclavo de la casa. Él tomaba el niño y lo llevaba a la escuela, lo llevaba al centro de enseñanza. Ahora, una vez que él llevaba al niño a la escuela, él no tomaba un pupitre y se sentaba en el pupitre ahí y se quedaba con el niño tomando la clase. ¿Qué hacía él? Lo mismo que hace el autobús, lo deja en la escuela y él se iba. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley ha sido nuestro pedagogo, nos tomó de las manos o nos cargó en los brazos y nos llevó a Cristo. Una vez que estamos en Cristo ya no necesitamos el pedagogo. No necesitamos ese ayo.
La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, no necesitamos la ley ya. Ese era el propósito de la ley. Y de hecho sigue siendo el propósito de la ley. Todo el que quiera ser justificado sobre la base de su obediencia a la ley, de seguro que será condenado. Porque nadie puede obedecer completamente a la ley de Dios. ¿Quién entonces podrá salir absuelto en ese juicio? Eso es lo tercero que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12. Capítulo 2. El juicio de Dios será según el evangelio de Jesucristo. Es imparcial. Será según el evangelio de Jesucristo. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de condenación. Es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de condenación. Es tu respuesta, mi amigo, al evangelio de Jesucristo lo que determina tu destino eterno. Y ojo, tu destino eterno no será determinado en el juicio final. Tu destino eterno será determinado y es determinado aquí y ahora por tu respuesta al evangelio. Si miras a Cristo con fe, eres salvo. Si lo rechazas, estás condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es un mensaje de salvación, es un mensaje de condenación. Aquellos que abrazan a Cristo por la fe son salvos, los que los rechazan están condenados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es tu respuesta al evangelio de Jesucristo lo que determina tu destino eterno. Por eso nosotros somos salvos. Por eso seremos absueltos en ese juicio. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nunca pecó. Aquel que realmente los tiene, el Señor Jesucristo. Por eso dice Juan, hablando de este juicio en Apocalipsis, que algunos fueron juzgados por sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Habrá un libro de las obras, pero él dice, habrá un libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de ¿la vida de qué o la vida de quién? El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh, mi amigo, quiera el Señor que tú seas juzgado, no sobre la base de tus obras, las cuales de seguro te condenarán, sino que seas juzgado sobre la base de las obras de Cristo, porque es la única manera en la que tú puedes ser salvo. Y nosotros damos gracias y gloria al Señor por Jesucristo, porque es por Él que nosotros somos salvos. Y eso debe constreñirnos a nosotros, presionarnos a nosotros a vivir para Cristo, a vivir para su gloria, a trabajar por la causa de Cristo. Que Dios te ayude, mi amigo, a entregarle tu vida a Cristo para que no seas condenado en este juicio. ¿Cuál será la respuesta que le darás al evangelio de Jesucristo? Tu destino eterno está determinado por Él. ¿Cuál será la respuesta que le darás al evangelio de Jesucristo? Ojalá que puedas responder positivamente esa pregunta.
entregándole tu vida a Él. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.